Ahí estoy grabando, por si acaso. Entonces, ese problema de ver si desde una ciudad puedo llegar a otra ciudad pasando por una intermedia, vamos a dejarlo en pausa. Y lo que vamos a hacer hoy día es hacer un problema un poco más clásico para seguir practicando el tema de los objetos, seguir instanciando objetos, seguir diagramando objetos, seguir haciendo que los objetos se relacionen, seguir navegando por los objetos. Ese es el objetivo del problema de hoy día. Así que se los voy a compartir cuando encuentre el botón. Ventana 2, ventana 2. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es algo como clásico y son problemas que son muy usados para que ustedes, para que pueda aprender la programación orientada a objetos. Y y es esto. Vamos a crear un sistema. O sea, podríamos ponerle más color al tema y decir que la biblioteca del UCN necesita un sistema para su gestión. Pero a fin de cuentas lo que necesitamos crear es un sistema para la biblioteca. Es un sistema que por ahora lo único que debe hacer son estas cinco cosas que están mostradas acá. Es tener un menú que permita eh, agregar un nuevo libro a la biblioteca, agregar un usuario a la biblioteca. Al final un usuario va a ser un usuario, una persona que pueda pedir libros prestados. El tercer punto es agregar un ejemplar de un libro a la biblioteca. Porque necesito que ustedes piensen esto de una forma tal vez no tan simple. Por un lado existe el concepto de libro, pero por otro lado están los ejemplares. El libro es decir, el, el libro X de álgebra, ya, es como el concepto genérico. Pero por otro lado están los ejemplares del libro. Es el hecho de decir que cierto libro, que en la biblioteca hay 100 ejemplares de ese libro de álgebra. Y tal vez del libro de cálculo hay 100 ejemplares más. ¿Ya? Esa es la gracia. Después, permitir que un usuario pida un libro. En estricto rigor, uno, bajo este esquema, uno no pide un libro, uno pide un ejemplar, si es que hay uno disponible. Y por último, hacer un reporte de todos los libros y el estado de todas las cosas que están en la biblioteca. Esa es la idea. Ya, entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hacer este problema. No nos vamos a complicar mucho no nos complicaremos mucho, como de acuerdo al avance del curso, lo único que sabemos son objetos. No sabemos ni herencia, ni clases abstractas, ni interfaces, ni un montón de otras cosas más. Vamos a hacerlo súper simple. Este texto se los voy a copiar aquí en el chat para que lo tengan. Entonces, como en cualquier situación, lo que nosotros tenemos que hacer primero es pensar. Si es que alguien al tiro está escribiendo cosas, yo diría que paren, pausen, eh, y veamos cómo vamos a hacer esto. O sea, de hecho, este es un sistema que en primer lugar no lee archivos, todo funciona desde un menú. O sea, todo funciona con interacción con el usuario. Pero a partir de ahí hay que hacer toda la funcionalidad que uno necesita hacer. Entonces, lo primero que uno debería hacer es ponerse a pensar exactamente cómo quiero hacer esto. Ya vamos a hacer el menú. Tenemos que hacer toda la interacción del usuario, del sistema con el usuario. Eso tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo tengo muy claro en este momento, pero sé que lo podemos realizar. Después tenemos que, de alguna manera, hacer que las personas puedan agregar libros. No nos están diciendo acá, por ejemplo, cuáles son las cosas que tiene que tener un libro en términos de las preguntas que nosotros tenemos que hacerle al usuario para poder ingresar un libro a la biblioteca, porque no es que nosotros digamos vamos a ingresar un libro. No, pues los libros tienen ciertas características y hay que decidir, porque no está dicho acá, qué características van a tener esos libros. Entonces nosotros podríamos inmediatamente decir, ¿saben qué?
Los libros van a tener características o atributos. Por ejemplo, van a tener año, el año en que se publica. Van a tener título, que es el título del libro. Va a tener autor. Ya. Ya, y con eso es suficiente, si esto es como una demostración muy simple del tema. Ya, disculpa. Eh, Después, los usuarios. Pensemos en los usuarios. ¿Qué cosas van a tener los usuarios? Como estamos en Chile, root, nombre. Ya. Cuando agreguemos un ejemplar, vamos a tener que de alguna forma hacer que la persona conectada pueda decir eh, a qué libro nosotros queremos agregarle ejemplares. Entonces, en términos concretos, tenemos que decidir cómo vamos a representar ese hecho. Ya. Vamos a dejarlo en pausa porque hay varias formas de resolverlo. Tal vez se les están ocurriendo algunas, espero. Así que, súper. El permitir que el usuario pida el libro también. Hay diferentes formas de hacerlo y tal vez tienen relación con la forma en que nosotros modelamos el tema de los ejemplares. ¿Ya? Y el tema del reporte de los libros de ese estado, hay que, hay que verlo. Dejemos esto para el final. ¿Ya? Entonces, empecemos a pensar cómo hacemos las primeras partes. Cómo nosotros, qué objetos necesitamos para que este problema eh, funcione. Entonces acá voy a poner el mítico Paint para hacer unos dibujos. Y volviendo a esto, mm, menú, agregar un libro. Me da la impresión que nosotros de hecho vamos a tener una clase que se va a llamar la app. Uy, ¿dónde está esto? La app. La app, que es donde va a estar, de hecho, donde va a estar nuestro famoso main. Main es privado, perdón, público. Y es estático. Pero por ahí va a estar. Entonces, para que todo esto funcione, de acuerdo a lo que nos están diciendo, es agregar un libro a la biblioteca. En estricto rigor, en la biblioteca se va a transformar en una lista de libros. Así que nuestra app debería tener una colección, lista de una cosa que debería llamarse libro. Y de acuerdo a lo que vimos recién, año, título, autor. Año, título, autor. Así que año, título, autor. Mm, mm, mm. Ahí, un momento. Año, título, autor. Ya. Ahora, esto tenemos que pensar entonces, ya, tenemos el libro, tenemos esos atributos. ¿Cuáles son los atributos mínimos que necesitamos para construir un libro? ¿Podemos construir un libro solo con su año? ¿O solo con su título? ¿O solo con el autor y el año? En este caso particular, me huele a que necesitamos que haya un constructor donde nosotros tengamos obligatoriamente que especificar
todos esos datos para que el libro sea construido. Ya, vale. Eh, entonces, tenemos como modelado o ideado el hecho de que tenemos una app que va a tener el main, por ahí parte la aplicación, y de alguna forma la app va a contener una lista de libros y cuando nosotros preguntemos o le preguntamos al usuario que está usando la aplicación qué quiere hacer y nos diga que quiere agregar un libro, le preguntamos todas las cosas del libro, creamos el libro y lo agregamos a la lista. Simple. Ya. Así que hagamos esta parte. Hagamos esta parte. Comencemos. Ya, espero que tengan sus eclipses ahí en sus computadores, que no estén simplemente mirando esto, porque la verdad, si ustedes me miran hacer esto, es poco lo que van a aprender. Así que a, a punto iniciar. Chim, ya, ya. Entonces, por ahí parte mi aplicación. Ahora, de acuerdo al diagrama, la app tiene una lista de libros. Así que necesitamos crear la lista de libros. Private, no sé, array list, libro, libros. Es igual a new array list. Hay que importar el array list porque no existe. Y obviamente la clase libro no existe, así que me ofrece crearla y ahí la creo. Por ahora está vacía. Mm, ok, entonces, cuando nosotros iniciamos la aplicación, tenemos que mostrarle al usuario el menú de opciones. Y aquí puede ir la primera eh, interrogante de cómo hacemos esto. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a pedir es que hagan un menú que se comporte de esta forma. O cómo debería comportarse la aplicación. Lo que a mí me gustaría es que ustedes hicieran lo siguiente, que cuando se ejecute la aplicación diga algo así como bienvenidas y bienvenidos a la biblioteca. ¿Ya? Selecciona una opción. Y en este caso, vamos a implementar solamente la primera por mientras. La opción uno es agregar un libro a la biblioteca y la opción cero es salir del sistema. Tema. Indica tu opción. Y que el sistema se quede esperando ahí a que uno elija la opción. Por ejemplo, si yo ingresara uno y apretara Enter, el sistema me debería decir, ingresa los datos del nuevo libro. Y nosotros sabemos que son los datos que están acá. Título, autor. Entonces la idea es que el sistema me pregunte estas cosas, obvio. Entonces aquí yo ingreso año 1900, no sé, título, física cero. Autor, no sé qué autores hay, Feynman, no me acuerdo cómo se escribe. No, González, González Jimena. El libro ha sido ingresado. ingresado. Y ahí que vuelva al menú, ¿ya? Entonces, el primer desafío, y los voy a esperar, les voy a dar, son las 12:06, unos 15 minutos para que hagan esto. La idea es que el programa que ustedes hagan haga esto, que presente el menú, que permita ingresar la primera opción, que permita ingresar el libro, crear el libro, obviamente, y después que vuelva a iterar hasta que, por ejemplo, si yo le pongo la opción cero, me diga adiós o algo así.
¿ya? Así que hagan eso. Los espero. Aquí me sentaré en silencio. Ya, jóvenes, a ver, los interrumpo un momento para que avancemos. Ya, a ver, les voy a dar mi versión, ustedes pueden estar haciendo otra versión, pero les voy a mostrar esto para ver si sufren inspiración. Ya, aquí recientemente teníamos el main, eh, así que instancio una de estas clases y llamo a inicializar de esa instancia en particular. Así que llegamos acá. Y aquí, como lo que queremos hacer es mostrar el menú muchas veces hasta que el usuario diga que ya no quiere más menú, eso huele a ciclo. Y más encima, como es un ciclo del cual nosotros no sabemos cuántas veces se va a repetir, no podemos usar un ciclo for. La verdad sí se puede, pero es más natural hacerlo como un ciclo while. Así que un while. ¿Cuándo o hasta cuándo vamos a repetir este ciclo while? Hasta que esta variable cambie a falso, porque la inicializamos acá como true, por lo tanto va a entrar al while. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer es mostrar el menú y cómo me lo estoy imaginando. Me estoy imaginando que este mostrar el menú lo que hace es muestra el menú, lo escribe a la pantalla y a la vez me retorna un número que representa la opción seleccionada por el usuario. Eso, así me lo estoy imaginando yo. Ustedes podrían haberse imaginado esto de otra manera diferente, pero por favor no pongan todos los prints acá adentro. Ya sean elegantes para su código. Entonces, bajo este esquema, el que yo me estoy imaginando, el mostrar menú muestra el menú y me retorna cuál es la opción elegida por el usuario. Así que lo que me queda es simplemente determinar qué hago dependiendo de la opción que eligió el usuario. Así que dependiendo de la opción, al tiro, si es el caso cero es salir, así que lo que hago en el caso cero es cambiar esta variable que controla el while, la cambio a falso y termino el switch, por lo tanto lo que va a suceder es que el while inmediatamente va a devolverse arriba a la condición y va a evaluar esto como falso, porque es falso porque lo acabo de cambiar a falso, por lo tanto el while va a terminar, vamos a salir del while, vamos a imprimir una línea en blanco y vamos a decir adiós. Ya. Ahora, el tema es, ¿qué pasa cuando el usuario seleccione el uno? Acuérdense que uno es la opción que nos interesa respecto a agregar un libro a la biblioteca. Entonces, tenemos que hacer la opción uno. ¿Cómo lo haría yo? Si es que ustedes están sintiendo la tentación de escribir todo ahí mismo, no lo hagan. Háganse un método. Me acuerdo que alguien decía que la solución para todo es crear un método nuevo. Sí, es cierto. Así que lo que vamos a hacer acá es agregar libro. Pim. Entonces, la idea de este método es que haga todo. Se encargue de todo el trabajo sucio de agregar un nuevo libro. Preguntar los datos, agregar el nuevo libro, todo, 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 todo. Desde el punto de vista de acá, del iniciar, me interesa que ese método lo haga todo. No tener que preocuparme de nada. De forma que cuando el método vaya y cuando el método retorne, nosotros lo único que tenemos que hacer es dar una vuelta más al ciclo y volver a mostrar el menú. Esa es la idea. ¿Ya? Ya. Entonces, procedamos a agregar libros. ¿Qué vamos a hacer en agregar libros? Como les decía yo, la idea de este método, y es un acuerdo que yo estoy haciendo conmigo mismo, es que este método se encargue de todo el proceso de agregar el libro, de todo este proceso, de todo eso, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Con mucho cuidado, obviamente. Entonces para agregar un libro tengo que hacer ese print, así que voy a reciclar algunos prints que están acá, ¿ya? Ah, me acabo de dar cuenta que no les mostré la implementación del mostrar menú, por si acaso. Así que mostrar menú lo que hace es hacer esto que está acá. Esto imprime por pantalla lo que ustedes esperan, que es básicamente el menú,
hay unos saltos de línea estratégicos ahí para que el texto se vea bonito en la pantalla. Y lo único, tal vez que podría causarle extrañeza es que el último print no es un print LN, sino que es un print. Porque la idea es que escriba, indique su opción y el cursor quede ahí, es como esperando. ¿Ya? Y lo otro que puede ser extraño, que tal vez ustedes podrían no haberlo hecho de esta manera, es que el asunto de leer el número desde el teclado lo puse en un método aparte. ¿Por qué? Porque lo quiero reutilizar después. Porque, por ejemplo, cuando uno ingresa un año de un libro, hay que preguntar el año y el año es un número. Así que quiero reutilizar ese pedacito de código. Así que, y dentro del leer entero teclado, lo que hago es, bueno, creo un escáner conectado al teclado y ahí leo la siguiente línea, la transformo a entero y plop, funciona. ¿Ya? Ahora, para agregar el libro, volviendo a agregar libro, tengo que copiar un poco lo que está acá. Ingresa los datos del nuevo libro. Ok. Pim, año, año, título, título, autor, autor. El libro ha sido ingresado. El libro ha sido ingresado. ¿Ya? Como después de que escriba año, quiero ingresar el año, voy a poner un print nomás. Lo mismo pasa con título, lo mismo pasa con autor. ¿Ya? Pero cuando voy a ingresar un año, quiero reutilizar la función que hice recién. Si para algo la hice, para reutilizarla. Ahora, tanto el título como el autor no son enteros. Así que me conviene crear una función equivalente que sea título, leer string del teclado y el autor también es un string, autor. Leer entero el teclado, entonces necesitamos copy pastearlo para crear la versión equivalente que no es la string, sino que no lee entero, sino lee string. Y en este caso simplemente retornamos la línea que acabamos de leer. Ah, y esto tiene que ser esto. Listo. Ahí tenemos dos funcioncillas que son muy parecidas, pero una lee un entero y la otra un string. Así que ahí esta cosa es un string, obviamente. Ya, a ver, vamos a separar esto porque se ve todo muy junto. Pim, pim, pim. Listo. Ya, pero obviamente si ejecutamos esto no va a pasar nada porque simplemente estamos leyendo los datos, pero necesitamos crear el libro nuevo y agregarlo a la lista antes de escribir esto que está ahí. Así que aquí lo que vamos a hacer es decir, libro es igual a new libro, año, título, autor. Obviamente esta cosa nos está llorando porque el libro no tiene el constructor ese, de hecho el libro no tiene nada, pero lo vamos a ver a resolver en un minuto. Lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Add libro. Así que el libro ha sido ingresado. Eh, entonces, ahora corrijamos libro. Libro debería tener esas cosas que están ahí, así que lo que voy a hacer es aprovecharme del Eclipse, control uno, crear un constructor y aquí me va a decir año, título, autor. ¿Está correcto? Borramos esto para que no estorbe. Y ahora me pongo encima de una de las variables que está recibiendo el constructor, control uno, y dice ahí asignar todos los parámetros a nuevos campos. Chum. Excelente. Ahora, obviamente, estoy seguro que en algún momento vamos a necesitar a las instancias del libro consultarle cosas, así que lo que voy a hacer es crear los getters, seleccionar los getters solamente para que funcione. No voy a hacer los setters porque dado la naturaleza del problema, los libros no van a cambiar ni de año, ni de título de un autor, ni nada. Así que estamos. De hecho, debería poder ejecutar este código.
Bienvenidas y bienvenidos a la biblioteca. Opción cero. Adiós. Excelente. Opción uno. Ingresa. Ah, qué feo quedó. Me gustaría hacer como un salto de línea ahí para que se viera más bonito. Agregar un libro. Entonces tengo que copiar esta cosa aquí arriba. Y ahora probemos. Selecciona la opción uno. Ingresa los datos del nuevo libro. Año, no sé, 2000. Título, Poe. Autor, Juan. El libro ha sido ingresado. Excelente. Ay, pero quedó junto de nuevo. Voy a ponerle un salto de línea para que quede bonito. Ya, y aquí voy a poner cero para salir. Aquí lo grabo y lo vuelvo a ejecutar. Uno, nuevo libro. Año 2000. Título, Poe. Autor, Juan. El libro ha sido ingresado. Bienvenidos y bienvenidos. Ok, opción cero, salir. Nos estamos acercando al asunto. Ya, entonces, tenemos una mecánica de funcionamiento del menú y tenemos una mecánica de funcionamiento del libro. Básicamente, lo que estamos haciendo es este diagrama que está acá. ¿Ya? Obviamente, esto no resuelve ni la mitad del problema, simplemente lo que estamos haciendo es agregar los libros a la biblioteca. De forma equivalente, podríamos agregar los usuarios. Así que les doy unos 15 minutos para que, tal vez usando una metodología equivalente a la que les mostré ahora o lo que ustedes están haciendo en sus casas, hagan lo mismo con los usuarios. ¿Ya? Así que los espero son 40 hasta las 1. ¿Ya? 20 minutos para que puedan avanzar con esto. Mm. Hay una pregunta. Ya. Eh, sí, porque me gustaría que hiciera la diferencia. A ver, una cosa es el libro, es decir, existe un libro que se llama Cálculo Tanto, con tal autor, de tal fecha, todo el tema. Pero por otro lado, en la biblioteca hay ejemplares del libro. No hay un solo libro, o sea, el libro es como la clase y los ejemplares son como las instancias o algo así. Entonces me gustaría que ustedes pensaran en ese hecho, cómo se representa el hecho de que existen los libros y también los ejemplares. Ya, no estoy diciendo que van a haber necesariamente dos clases diferentes, pero que lo piensen bien respecto a qué significa eso. Y después cuando ustedes van a hacer que un usuario pida un libro, ¿cómo van a hacer ese proceso? ¿Ya? Esa es como la idea. Una opción, como dice alguien por ahí, como dice Nicolás, es que el libro tenga un contador. Entonces, cada vez que uno dice, compré un nuevo ejemplar del libro de cálculo, el contador que está dentro del libro, de esa instancia del libro, va aumentando. Efectivamente, es una opción. Y después, cuando alguien pide un ejemplar del libro de cálculo, el contador se decrementa. Y eventualmente, cuando nosotros en la tarde hagamos la opción de que el usuario pueda devolver el libro, ese contador aumenta, ¿ya? Entonces, bajo el esquema actual, eso funcionaría. Pero no es la única forma de hacerlo. Ya, joven, don Benjamín y todo el mundo. Ya, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes piensen el hecho de que ustedes cuando van a la biblioteca, ustedes no piden libros, ustedes piden ejemplares del libro. Eso es lo que ustedes se llevan para casa. El ejemplar de un libro, que es como la idea del libro hecho carne, hecho páginas, ¿ya? Ese es como el tema. Entonces, la idea es que ustedes de alguna forma representen ese hecho en en su software que están creando, ¿ya? No digo que tengan que tener una clase ejemplar y una clase libro, no digo eso, pero lo que yo necesito es que ustedes representen de alguna manera el hecho de que la biblioteca compra un libro, por ejemplo, lo compra, pero no compra el libro, sino que lo que compra son muchos ejemplares de un libro y que después los ejemplares se van prestando. Eso es lo importante. Bueno, y que ustedes tienen que representar eso en el software. Si al final, eh, un poco,
el agregar un libro a la biblioteca, que es la primera opción, sería como el equivalente a decir, ya, voy a comprar cierto libro. Lo encargué a Amazon, ¿no? Compré 100 ejemplares de libro de cálculo. Ok. Y después, cuando estamos en la opción 3 agregar ejemplares de un libro, es como ya cuando los libros se reciben y se ponen a disposición de la gente para que los puedan pedir. ¿Ya? Son dos procesos relacionados, pero separados. No son lo mismo. Mm. Ya, jóvenes, a ver. eh, alguien pregunta, en la opción de pedir un libro, pedir un libro, pedir un libro. Claro. ¿Tiene que existir un usuario? Ah, bueno, un poco la idea de la opción 4 es como que el sistema este lo usa la persona de la biblioteca. Entonces la persona está ahí esperándolos y ustedes van y piden un libro, entonces por lo tanto la persona de la biblioteca dice, Juanito Pérez va a pedir el libro tanto. Listo, se registra. Esa es como la idea. No es que el usuario mismo, no es que el estudiante mismo o estudiante misma pide el libro, sino que el sentido es que esta opción la usa el personal de la biblioteca para marcar que un usuario se llevó un ejemplar. Esa es como la idea. No es que usted tenga que hacer un menú que el usuario se loguee. No, más fácil simplemente identificar quién pide un libro y cuál libro, si es que hay disponibilidad. Ya, entonces, antes de irnos, hagamos rápidamente la parte de agregar un usuario, que si venimos para acá, es básicamente lo mismo. Vamos a tener que la app va a tener un listado de usuarios. Vamos a llamarle persona a esta clase. Y esa clase persona bien, tiene los atributos que estábamos viendo recién, que sería root y nombre. Así que muy rápidamente vamos a hacer eso. Aquí sería, qué opción era? Era la opción 2. Entonces, en el caso de la opción 2, case 2, agregar usuario. Usuario. Break. Esta cosa no existe, así que le decimos la cosa esta que la cree, agregar usuario, y vamos a un poco copiar esto para ahorrar cosas, ahorrar tiempo. Ingresa los datos del nuevo usuario. Y los datos son root y nombre. Root, nombre. El root técnicamente podría ser un número, pero como tiene el raya y ese raya puede ser K, así que es un string. String root. No nos vamos a preocupar mucho del formato o cómo se ingresa, simplemente que se lea lo que se lea. Y esto va a ser nombre. Y todo el resto para la casa. Usuario. No, persona, dije, ¿verdad? Persona. Persona. New persona. Root nombre. Personas. Add persona. El usuario ha sido ingresado. Obviamente esto no va a funcionar porque ninguna de estas cosas existe, así que las creamos la clase persona. Ahí está, totalmente vacía. Y de nuevo lo que hacemos es crear el constructor. Crear un constructor. Ahí está el root con el nombre. Y le decimos acá que por favor nos cree todos los parámetros en nuevos campos. Y de nuevo, en algún momento vamos a usar esto. Seleccionar los getters. Estos los getters. Nos devolvemos acá. Y persona debería ser una lista equivalente a esta cosa que está acá. Persona. Persona. Y se llama personas. Listo. Ya. Así que ya creamos la segunda opción. No nos estamos preocupando todavía por el tema de que si estamos tratando de reingresar una persona que ya existe o estamos tratando de reingresar un libro que ya existe, etcétera. Eso lo vamos a dejar para la tarde. ¿Ya? Pero ya tenemos los libros y las personas.
La idea es que ustedes en este tiempo, de aquí a las 4 de la tarde, que es cuando nos vamos a reconectar en este mismo enlace, a las 4 de la tarde, acuérdense, la idea es que ustedes trabajen en lo que resta, que es la parte como más complicada. Y lo que me he dado cuenta que hacia dónde se orientan las preguntas, es el hecho de cómo hacemos que un usuario pida un libro, cómo representamos ese hecho en el sistema. Y recién varias personas parece que estaban orientándose al hecho de que en la clase libro, literalmente en la clase libro, aquí que el libro tuviera un contador para que guardara la cantidad de ejemplares que existen. Así que cuando alguien pide ese libro, el contador se decrementa y cuando alguien lo entrega, ese contador se incrementa. Esa puede ser una alternativa. Pero como la vida no es fácil, fíjense en lo siguiente. Por todos los libros, el estado de cada ejemplar y quién se llevó cada ejemplar prestado, actualmente prestado. Ya. Si lo piensan bien, esa frasecita que acabo de agregar al final del ítem 5 cambia un poco el sentido de lo que necesitábamos hacer. Ya no es simplemente tener un contador que me diga cuántos libros hay, cuántos ejemplares del libro hay. Ahí dice, ¿y cómo me lo imagino yo? Si hago el reporte de los libros, debería decir libro, no sé, cálculo tanto con el ejemplar uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y decir, por ejemplo, el ejemplar uno está en la biblioteca, el ejemplar 2 está en la biblioteca, el ejemplar 3 está prestado y lo tiene actualmente Juanita Pérez. El ejemplar 10 está prestado y lo tiene Jimena Pérez, etcétera. Y eso para cada uno de los libros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? No sé, hay varias alternativas, se me ocurren varias alternativas, pero la idea es que de aquí a las 4 de la tarde ustedes piensen esto, cómo ustedes van a orientar lo que ustedes están construyendo en su aplicación para poder hacer todo lo que estamos haciendo. Fíjense que lo que llevamos hasta ahora en términos de lo que yo he escrito, eh, son solamente agregar libros y los usuarios. Para poder satisfacer el hecho de que cada ejemplar de alguna manera, directa o indirecta, sepa quién se los llevó, esa es otra cosa. Así que tienen que pensarlo, piénsenlo bien. ¿Ya? Así que jóvenes, les agradezco la presencia, el interés, así que nos vemos a las 4. Por favor, continúen trabajando. Recuerden que esto se aprende haciendo. No es ninguna gracia que me miren a mí a hacer el ejercicio, porque uno no aprende a nadar mirando a alguien. ¿Ya? Así que nos vemos hasta las 4. Cuídense. Bye, profe, ahí nos vemos a las 4 o a las 2:30. A ver, se supone que mi actividad termina a las 4, así que a las 4 nos vemos. Vale, ok. ¿Ya? Chau. Chao, profe, cuídese. Ok, estamos grabando, entonces estamos completando el problema y nos estamos fijando en cómo completar este requerimiento nuevo, de forma de poder implementarlo de esta manera, diciendo que el libro tiene muchos ejemplares y que un ejemplar en particular sabe a qué libro o de qué libro proviene y sabe a qué usuario pertenece o está prestado. Y si eso es null, significa que no está siendo prestado. ¿Ya? Vamos a dejar por ahora el ejemplar de esta manera. Entonces, no tenemos que hacer ningún cambio en libro todavía, en ningún lado, porque todavía no hemos implementado ninguna operación que tenga que ver con los ejemplares. Pero ahora sí vamos a implementar eso. Cuando nosotros hemos agregado un libro a la biblioteca, se asume que ese libro no tiene ningún ejemplar, simplemente estamos registrando la existencia del libro. Pero ahora, con la opción 3 tenemos que agregar los ejemplares. Así que vamos a volver acá, vamos a hacer el caso 3 y vamos a agregar ejemplar.
Vamos a copipastear un poco esto que está aquí para que sea bonito. Entonces, cuando nosotros queremos agregar un ejemplar, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuál es el libro que queremos, eh, al cual le queremos registrar un nuevo ejemplar. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decir, seleccione el libro. Y como a mí me gusta delegar las cosas, vamos a decir libro, libro, es igual seleccionar libro. ¿Cuál es la idea de este método? La idea de este método es que de alguna manera va a hacer que el usuario seleccione un libro y nos va a retornar el libro que el usuario seleccionó. ¿Eh? De ahí nos preocupamos cómo hacer eso. Y dice agregar ejemplares. Ejemplares. Así que lo que tenemos que preguntar también es, no tengo un entero, aquí está. Tenemos que preguntar cantidad de ejemplares. Num. Ya se lo voy a borrar ya. Entonces, tenemos el libro y tenemos la cantidad de ejemplares que queremos agregar. ¿Cómo hacemos eso? Eh, Desde aquí, desde la app, nosotros lo único que tenemos es el libro. Así que al libro le vamos a decir agregar, agrega o agregar ejemplares. ¿Cuántos? Número ejemplares. Listo. Y vamos a decir ejemplares agregados. Obviamente, lo único que estamos haciendo es tirando el error un poquito más lejos. Eventualmente tenemos que implementar toda esta cosa, así que implementemos el seleccionar libro. Seleccionar libro, como les dije recién, la idea es que de alguna manera haga que el usuario seleccione un libro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a decir, indique el libro que quiere seleccionar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Seguramente ustedes están pensando que tengo que ingresar, no sé, el autor, el número, bla, 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 cualquier cosa. No. Lo que voy a hacer, voy a iterar sobre los libros, aunque podría iterar, voy a iterar de la, no importa, da lo mismo. Index. Y es igual a cero. Uno. Voy a escribir get autor, get título, por ejemplo. Entonces lo que yo quiero hacer es que al usuario le aparezca como el listado de todos los libros posibles disponibles y que el usuario elija el libro uno, el libro 10, no sé, mucho más mejor del punto de vista del usuario. Ok, aquí los va a imprimir. Entonces aquí yo le voy a decir, perdón, tengo un acá tengo, está, aquí tengo uno. Voy a decir, seleccione. Y ese va a ser el índice. La verdad va a ser el índice más uno. Así que le vamos a restar uno para que sea el índice real, porque fíjense, este número parte en uno. Así que si el usuario selecciona el primer libro, la verdad es que es libro con índice cero, así que tengo que restarle uno. Así que libros.getIndex. Y listo.
Vamos a agregar los ejemplares aquí, vamos a completar ese método. Pero antes de eso, solamente para probar si esto funciona, voy a ejecutar el programa. Ah, faltó algo. No, nadie me dijo nada, miren. En la parte de mostrar el menú, ¿dónde está mostrar el menú? Acá, faltó decir, de hecho faltan dos cosas en el menú. Falta agregar un usuario, falta agregar un usuario y falta agregar ejemplares del libro. Entonces, para que esto funcione, vamos a agregar un libro, opción uno, datos, año 2000, título, álgebra uno, autor Pérez. Ok. Agregarle ejemplares a un libro. Vamos a agregar otro libro, por si acaso. Otro libro. Y año 1900, física cero, autor Fernández. Ya, ahora sí. Agregar ejemplares de un libro. Tres. Chum. Indica el libro que quiere seleccionar. Pérez Fernández. ¿Ven? Oh, y dice uno. Se me olvidó algo. Se me olvidó algo. ¿Qué se me olvidó? Entonces estoy seguro que ustedes ya lo vieron. Incrementarla ahí. Ya. De nuevo, agregar un libro. 2000 cálculo uno de Pérez. Uno 1900 física uno de Fernández. Vamos a agregar ejemplares. Y ahí está. El uno es Fernández y el 2 perdón, el uno es Pérez y el 2 es Fernández, así que selecciono el 2 por ejemplo. Dos. Cantidad de ejemplares, 2 ejemplares agregados. Pero obviamente no está haciendo nada, sí, todavía no hacemos nada de eso. Pero lo importante es que hayan visto de que funciona. Funciona. Funciona si es que hacemos que agregar ejemplares funcione. Así que tenemos que ir a agregar ejemplares. Entonces estamos dentro del libro, y tenemos que agregarle ejemplares al libro. Tenemos que agregarle. ¿Cómo le agregamos ejemplares al libro? Creándolos. ¿Cuántos vamos a crear? Num. Así que como sabemos de que tenemos que crear num ejemplares, que al final se va a traducir en el hecho de que tenemos que crear num instancias de ejemplar, que las tenemos que guardar en la lista de ejemplares, lo que voy a hacer es hacer un ciclo for que se va a repetir num veces y como me gusta delegar las cosas, vamos a decir agregar ejemplar. Num veces vamos a llamar a agregar ejemplar. La creamos. Así que quedamos aquí con un método súper simple que lo único que tiene que hacer es crear un ejemplar del libro. Así que ejemplar es igual a new ejemplar. Y esta cosa para funcionar requiere el libro y el correlativo. El libro es fácil. ¿Cuál es el libro al cual le tenemos que agregar un ejemplar? El libro al cual tenemos que agregarle un ejemplar. Este libro. Recuerden que este método, el agregar ejemplares y el agregar ejemplar, se está ejecutando dentro del contexto de un objeto. La señal, el mensaje, agregar ejemplares, se le envió a ese objeto, a esa instancia particular. Y llegamos acá y ese método está ejecutando dentro del contexto de ese libro en particular. Por lo tanto, este método de agregar ejemplar se va a estar ejecutando en el contexto de cierto libro en particular. ¿Y cómo yo sé cuál es el libro actual? This. This, de memoria, siempre apunta a la instancia actual. Pero esta cosa, el ejemplar, también requiere el correlativo para saber si es el ejemplar uno, el 2, el 3, el 4, etcétera. ¿Cómo yo sé cuántos ejemplares tiene el libro actualmente? Fácil.
le pregunto a la lista de ejemplares cuántos ejemplares hay actualmente. Y eso es muy fácil, tiene un método que se llama size. Ejemplares add. Ya, pero este tiene una pequeña, no es un bug, pero sí tiene una fealdad. Cuando nosotros creamos un libro, no tiene ningún ejemplar. Cuando le agregamos el primer ejemplar, lo vamos a crear, llegamos acá, de hecho, estamos creando el primer ejemplar. En ese momento del tiempo, ejemplares size es cero, porque en ese momento del tiempo el libro no tiene ningún ejemplar, si lo estamos creando. Así que ejemplares size es cero, por lo tanto, este ejemplar se va a construir pensando que tiene el correlativo cero. En el mundo humano, generalmente uno empieza a contar del uno. Así que a mí me gustaría que cuando es cero sea uno. Cuando ejemplares size retorna cero, que el correlativo sea uno. Que cuando ejemplares size sea uno, el correlativo sea 2. Y así. Así que vamos a mover esto para acá. Lo vamos a poner acá arriba. Y vamos a decir eso. De forma de que la primera vez, cuando el size de ejemplares es cero, le sumamos uno y por lo tanto el correlativo de la cosa nueva que estamos creando va a ser uno. Ya. Así que esto debería funcionar. Ya. Así que estamos ya con el agregar ejemplar. Muy bien. Número 4, permitir que un usuario pida un libro. Mm, interesante. Número 4. 4. ¿Dónde está el menú? Menú, menú, menú. Ahí está. 4. Pedir libro. Acuérdense que este sistema se usa desde el punto de vista de la persona de la biblioteca, no del punto de vista del usuario. Como se usa desde el punto de vista de la persona de la biblioteca tiene que, de alguna forma, decir cuál es el usuario que va a pedir el libro. Así que vamos a repetir la misma estrategia de selección de libro, pero para seleccionar usuario. Esta parte de acá. Así que vamos a copy-pastear esto. Va a decir usuario. Bueno, nuestra clase se llama persona. Perdón. Seleccionar persona. Indique la persona que quiere seleccionar. Esto ya no sería libro, sería persona. Esto sería persona, personas. Las personas no tienen autor, sino que la persona tiene root y la persona tiene nombre. Ya aquí se va a hacer print todo el tema. Seleccione y aquí lo único que hacemos es decir personas get en el índice tanto. Y con eso nos va a retornar una persona. Pero hay que usarlo, hay que usarlo. Y de hecho, tenemos que poner acá case 4, pedir libro. Vamos a crear el método, que es la opción 4, y ahí estamos aquí, pedir libro. Aquí, seleccionar persona. Persona, persona. Entonces, con eso vamos a, cuando estamos pidiendo un libro, seleccionamos la persona que lo va a pedir. Indique la persona que quiere seleccionar. Aquí le vamos a poner un título acá arriba para que todo sea. Esto estamos pidiendo libro. Ya, vamos a seleccionar la persona que quiere pedir el libro y tenemos que seleccionar el libro que queremos pedir. ¿Dónde está? Aquí está, selecciona el libro.
libro. Estamos reutilizando algo que hicimos recién. ¿Se dan cuenta? Si hubieran puesto todos los for y toda esa lógica ahí mismo donde estábamos recién, no hubiéramos podido reutilizar nada. Ya. Entonces, tenemos que pedir el libro. Y de acuerdo a mi diagrama, de acuerdo a mi diagrama, cuando nosotros pedimos un libro, a fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es hacer que el ejemplar del libro eh, quede asociado a la persona que lo va a pedir. Así de simple. Así que lo que corresponde en este caso es decirle al libro, decirle libro, eh, sacar, por ejemplo, el hecho de sacar el libro y entregarlo o entregar libro, entregar a la persona. Entonces, esto va a significar que le vamos a entregar no el libro, una, un ejemplar a la persona. Eso va a significar. Así que vamos a irnos al libro a hacer esto. Entonces, ¿cómo hacemos desde el libro? ¿Cómo llenamos la lógica en que un libro es entregado a una persona? Ustedes saben que no es el libro, es el ejemplar. Lo primero que tenemos que hacer es ver si hay algún ejemplar disponible. For each ejemplar. ¿Ya? Eh, bueno, siguiendo con mi filosofía de siempre, vamos a decir ejemplar es igual a buscar ejemplar disponible. Y la idea de ese método es que nos va a entregar el ejemplar, el primer ejemplar disponible. ¿Y qué pasa si no hay ningún ejemplar disponible y todos están pedidos? Tenemos que tomar eso en consideración. Entonces, este método lo que va a hacer, lo voy a escribir acá como comentario para que no se nos olvide, este método retorna el primer ejemplar que esté disponible para préstamo o null en caso de que no exista ninguno. Es importante que si nosotros vamos a hacer un método para delegar el trabajo, definamos súper bien su comportamiento, porque si no, justamente después nos podemos hacer la pregunta, ¿y qué pasa si no hay ningún ejemplar disponible? ¿Me retorna qué? ¿No me retorna nada? ¿Se queda pegado? ¿Explota? No sé. Entonces, en este caso, si el E es igual a null, significa que no le podemos entregar el libro a la persona porque no hay ninguno disponible. ¿Qué hacemos? Deberíamos de alguna forma informarlo al que nos llamó, al que ya invocó a entregar ejemplar, que está aquí. Deberíamos invocarlo, deberíamos de alguna forma informarle de esa condición para que le diga algo al usuario, porque si no, si nosotros simplemente ignoramos, por ejemplo, si decimos esto acá y decimos return, por ejemplo, para terminar la ejecución de la función, el usuario, la persona de biblioteca, nunca se va a enterar que sucedió nada, porque va a ejecutar la aplicación y de repente va a volver al menú. ¿Cómo hacemos que en vez de que antes que vuelva al menú, le decimos, lo siento, no hay ejemplares disponibles? Tenemos que informarlo de alguna manera. Y en este caso, lo más sencillo sería hacer que este método sea un boolean. De forma de que aquí nos retorne si fue entregado o no. Entonces, si la cosa fue entregada, vamos a decir el ejemplar del libro fue entregado. Y en caso contrario, vamos a decir no existen ejemplares para entregar. Entonces el usuario se va a enterar de, de lo uno o de lo otro. Pero ahora tenemos que completar la operación.
Así que si no hay ninguno aquí, falso. Ok. Si no hay un ejemplar, falso. Ahora, si es que hay un ejemplar, ¿qué tenemos que hacer? Si es que el ejemplar está disponible y me lo acaba de entregar ese método que se llama buscar ejemplar disponible, me lo entregó, lo que tenemos que hacer es asociar ese ejemplar, asociarlo al usuario. Decirle, oye, ejemplar, este es tu usuario, ese es su usuario. Y eso lo vamos a hacer diciendo que ejemplar, mm, prestar a persona. Vamos a decir, oye, ejemplar, te estamos prestando a esta persona. Y vamos a retornar true, porque la ejecución fue un éxito. Vamos a crear el método y a fin de cuentas, ese prestará, lo único que tiene que hacer es decir, no le puse el atributo. Ejemplar, usuario. Ejemplar, persona, persona. This persona es igual a persona. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ya, entonces, desde el punto de vista de esto, estamos. La lógica está completa. No le falta nada. Lo que falta es completar este método que está acá. ¿Cómo nosotros aplicamos la lógica o cómo completamos la lógica de buscar un ejemplar disponible? Y para hacer esto, simplemente hay que iterar sobre la lista de ejemplares y preguntar si el ejemplar está disponible. Si ese ejemplar está disponible, lo retornamos. Si no, al final del for, después de haber recorrido todos, recién podemos decir que no hay ningún ejemplar disponible, así que retornamos null. Pero eso nos lleva a tener que completar está disponible. ¿Y cómo sabemos si un ejemplar está disponible? Un ejemplar está disponible cuando la persona es null. Interesante sintaxis. No es necesario que lo hagan de esta manera, pero esto es equivalente a poner como un if, persona es igual a null, retorna true, else, retorna false. Es equivalente. ¿Ya? Fíjense, puede que alguno de ustedes haya pensado que aquí lo que habría que haber hecho es preguntar si la persona del ejemplar es null. Ahí, if ejemplar.getPersona es igual a null. Y claro, técnicamente es muy equivalente a lo que escribimos, pero del punto de vista semántico del tema, esto es mejor. Porque no nos estamos metiendo con el hecho de cómo la clase almacena la información. Nosotros le estamos preguntando, le estamos haciendo una pregunta que tiene sentido. Ejemplar, ¿estás disponible para préstamo? Mira, lo voy a completar más. ¿Estás disponible para préstamo? Y eso tiene mucho más sentido, eso tiene mucho más. Si yo lo leo, si yo leo esto en un año más, lo más seguro es que voy a entenderlo. Pero si yo le hubiera puesto if ejemplar.get persona es igual a null, no hay certeza de que me acuerde de que el hecho de que todos los ejemplares no tienen que tener persona para poder ser prestados. Ya. Ejemplar. Estamos aquí. Entonces, se prestó. Bien. Probemos. A ver qué pasa. Agregar un libro. Agregar un libro. Uno. Ingrese los datos del nuevo libro. 2000. Cálculo uno de Pérez. Está el libro. No lo hemos agregado ningún ejemplar. Agreguemos un usuario inmediatamente. Root, uno, nombre, Jime, ¿ya? Pidamos un libro. Indique la persona que quiere seleccionar. Bueno, uno, ¿ya? Indique el libro que quiere seleccionar. Tanto, uno.
No existen ejemplares para entregar. Correcto. El libro existe, lo creamos, está la instancia de libro, está referenciada por la lista de libros, existe. El usuario también existe, pero a ese libro en particular no le hemos agregado ningún ejemplar. Así que cuando va y le pregunta al libro, oye, el libro tanto, ¿hay algún ejemplar disponible? En algún lado retornó null, y eso causó que se retornara false, y eso causó que se escribiera por pantalla ese mensaje. Así que estamos bien. Por último, reportar los libros. Cinco, 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 cinco. Reporte de estado de libros. El número 5. ¿Qué estamos? Break. Case 5. Reporte estado libros. Break, por si acaso. Vamos a crear el método. Lo que único que tenemos que hacer es iterar sobre los libros. ¿Ya? Vamos a iterar sobre los libros. Así que vamos a hacer un ciclo for. ¿Ya? Eh, vamos a decir sysout libro.get título más libro.get autor más libro.get año. ¿Ya? Año, año. Ok, y ahora por cada libro vamos a imprimir sus ejemplares. Así que al libro, de alguna manera, tenemos que hacer que imprima sus ejemplares. Mm, ¿Cómo podemos hacer eso? Hay varias maneras. Hay varias maneras para hacer esto. De hecho, hay una manera que se las voy a decir al final, que también es válida, pero por ahora vamos a desarmar un poco nuestro libro y vamos a poder agregarle la funcionalidad para que el libro nos diga cuáles son los ejemplares actuales que tiene. ¿Ya? Y no lo vamos a hacer así, o sea, no le vamos a decir get ejemplares, de forma de que me retorne la lista de ejemplares, no lo vamos a hacer de esa manera, sino que le vamos a decir, oye libro, dame tus ejemplares, pero no me retornes tu lista de ejemplares, sino que aquí tienes una lista, en esta lista llena los ejemplares que tienes. ¿Por qué? Porque si yo le digo al libro que me retorne su lista interna, yo desde acá podría manipular la lista y agregar cosas nuevas o sacar cosas y el libro nunca se enteraría y eso es malo. Lo que yo quiero es que desde acá podamos enterarnos de cuáles son los ejemplares del libro, pero sin tener que meternos con la estructura interna del libro. El libro debería poder tener total control sobre sus ejemplares. Y yo no tengo que tener ninguna capacidad de llegar a alterar ese listado interno de ejemplares que tiene el libro. Así que lo que vamos a hacer acá es crear un LinkedIn de ejemplares, ejemplar, ejemplares igual a new. Aquí está usando arrays, parece. Así que le vamos a decir al libro, por favor, lléname los ejemplares y déjalos en esa lista. ¿Ya?
Vamos a iterar sobre sobre ese listado de ejemplares y los vamos a imprimir. Para que se vea bonito, lo que yo quiero es que aparezca como el libro y abajo aparezcan los ejemplares, pero como corridos, ¿sí? Para que se sepa que esos son los ejemplares de ese libro en particular. Y esto lo puedo hacer con un salto de tabulación, que es del correlativo. ¿Ya? Ahora, pero eso no es lo único que yo quiero hacer. No es no es lo único que quiero hacer. Si sale el ejemplar 1, quiero que en la pantalla aparezca su estado, si es que está disponible o si ya fue prestado. Y si es que fue prestado, a quién se lo prestaron. Así que lo más seguro es que al ejemplar voy a tener que agregarle, voy a usar está disponible para préstamo. Aquí más. em, Voy a hacerlo de esta forma, miren. Para no complicar tanto, para que la sintaxis no se vuelva rara, voy a decir lo siguiente. Text es igual a si if ejemplar está disponible para préstamo. Voy a decir que ese texto sea disponible. eh, Prestado. Entonces, miren qué interesante lo que sucede. Para cada ejemplar del libro, voy a partir con este string que dice prestado. Vamos a asumir que el libro, que ese ejemplar está en préstamo. Pero si el ejemplar está disponible para préstamo, significa que esa cosa está ahí en la biblioteca. Así que en ese caso solamente le cambiamos el estado a disponible y lo imprimimos ahí. Interesante. Estoy seguro que la otra forma de hacer lo que se les hubiera ocurrido a ustedes es decir con un else acá. Y es como equivalente. Por último, a mí me gustaría de que si la cosa está disponible, perdón, si está prestado, que al lado salga a quien se le prestó. Y para eso lo que voy a hacer es al ejemplar, te voy a decir, em, voy a llamarlo de esa manera. Ah, mm, Ups. Mi return persona.get nombre. Por ahora lo voy a dejar así. Más, más, más. Y esto lo voy a dejar acá para que se vea consistente. ¿Está bien? No falta. Ahí está. ¿Qué quiero hacer? Quiero que TXT contenga el nombre de la persona que lo tiene a préstamo. Pero para que eso funcione, necesito dar vuelta a la lógica que tenía recién. Vamos a partir con el estado disponible. Si el ejemplar no está disponible para préstamo, no está disponible para préstamo significa que está prestado. Así que el estado va a ser prestado y al ejemplar le puedo preguntar cuál es el nombre de la persona que lo tiene en préstamo. Y eso va a aparecer acá y todo el mundo va a ser felices. Solamente nos falta completar ese get ejemplares, que lo único que voy a hacer es iterar sobre los ejemplares y agregando cada referencia a esa lista de ejemplares. ¿Ya?
Fíjense, fíjense, por favor, no estoy haciendo una copia del ejemplar, estoy a ese listado le estoy agregando una referencia nueva. O sea, básicamente ese ejemplar va a estar siendo apuntado desde una lista y desde la otra también. No es una copia, es la misma, el mismo ejemplar. ¿Ya? Así que yo diría que esto debería funcionar. Pongamos la prueba. Reporte. Si selecciono el reporte, ¿qué debería pasar? Reporte de estado de libros. Nada. ¿Ok? Agreguemos un libro. Uno. Datos del nuevo libro. Año 2000. Título, cálculo uno. Autor Pérez. ¿Ok? Reporte. Reporte de estado de libros. Cálculo uno. Pérez del año 2000. Está como feo ahí. A ver. Reporte. Vamos a hacer que aquí aparezca con un salto de línea. De nuevo. Agregar un libro. Datos 2000. Cálculo uno. Pérez. Agregar un libro. Física uno del año... Ay, le puse. Bueno, les iba a decir que podríamos agregar corrección de errores, pero después. De año 2000. Cálculo uno. Pérez. Uno. Año 1900. Física cero de González. 5. Ahí están los libros. Obviamente no tienen ejemplares. Agreguemos ejemplares. 3. ¿A cuál libro le quiero agregar ejemplares? Al cálculo uno. Ok, es el uno. ¿Cuántos ejemplares? 5. Excelente. A ver, reporte. Veamos qué sale. Miren, fíjense. El cálculo uno tiene 5 ejemplares y están todos disponibles. Nadie los ha pedido. Agreguemos más ejemplares al otro libro. Agregar ejemplares. ¿A cuál libro? Al de física. ¿Cuántos ejemplares? 3. Excelente. Reporte. Mm, Pérez con sus 5, González con sus 3. Fíjense que sale ahí, hay un tabular ahí. Fíjense que cómo se comporta el cursor. Eso no es que son 8 espacios o los que sean, sino que es un solo carácter, pero que abarca todo ese espacio. Eso es un tabulador. Agreguemos un usuario. Usuario. Root. Uno. Gmail. ¿Ya? Pedir un libro. ¿Qué persona quiere pedir el libro? La persona uno. ¿Qué libro quiere seleccionar? El de física, por supuesto. Bien, reportemos. Mm, Fíjense, Jime pidió prestado el de física, el primero que estuvo disponible. Si Jime u otra persona, tratemos de que Jime pida de nuevo un libro. A ver, 4. Jime, física, 5. Reporte. El siguiente libro se le presta a la persona. Así que en este momento podríamos agregar algo extra. Si una persona ya pidió el mismo libro, no lo puede pedir nuevamente. Dejemos eso escrito por ahí. ¿Ya? Hagamos que Jime pida nuevamente el libro de física. Acaparadora. Los, los- los 3 ejemplares los pidió. ¿Qué pasará si trata de pedir nuevamente el libro de física? Pedir libro. ¿Quién? Jime. Libro de física. No existen ejemplares para entregar. Excelente. Funciona. Esa parte, por lo menos. ¿Ya? Así que así estamos. ¿Qué nos falta? Bueno, nos faltan hartas cosas. De partida, una cosa interesante es el control de errores. Recién yo por equivocación puse un string donde se esperaba un entero. Error. ¿Ya? Así que sería interesante eso. Si la persona ya pidió el mismo libro, no lo puede pedir nuevamente. Podría ser una regla de la biblioteca. ¿Ya? La cosa que nos falta acá
dentro de todo esto es como la opción 6, devolver un libro. Nos falta. Hasta ahora solamente nos hemos preocupado de agregar cosas, de pedir el libro, pero falta que las personas puedan devolver un libro. Eso es lo que falta. ¿Ya? Así que tratemos en el tiempo que nos resta de implementar esa opción. ¿Ya? Así que les voy a dar son las 5:10, unos 15, 20 minutos para que puedan dedicarle a pensar cómo pueden hacer el devolver un libro. ¿Ya? Denle. Ok, ya, entonces veamos si en unos minutos podemos hacer devolver un libro. Devolver un libro. Partamos por lo fácil. Partamos por lo fácil. 6. Hay que agregarlo al menú y agregarlo acá en el case. Case 6. Devolver un libro. Devolver un libro. ¿De qué se trata devolver un libro? Significa que un estudiante llega al mesón y quiere devolver un libro. Entonces la pregunta es, ¿cómo, teniendo esta información, porque al final este es el esquema, así están estructuradas nuestras clases, cómo podemos desde un usuario saber, o de una persona, saber cuáles son el libro que tiene que devolver? Siendo que, fíjense las flechas, el usuario, o mejor dicho, es el ejemplar el que sabe cuál es la persona que lo tiene en préstamo, no al revés, hasta ahora. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema? Fácilmente nosotros vamos a poder identificar quién es el usuario, quién es la persona, pero cómo a partir de una persona podemos saber todos los libros que esa persona tiene a préstamo. No digo que no se pueda, no digo para nada, no digo que no se pueda, porque de hecho podríamos recorrer la lista de libros trabajosamente, dentro de cada libro preguntar si es que hay algún ejemplar de ese libro en particular que está a préstamo por esa persona. Y se puede, se puede. Así que como esa es la forma más difícil de hacerla, hagámosla de esa manera. Lo primero que hay que hacer cuando uno quiere devolver un libro es preguntar a la persona que quiere devolver el libro. Así que vamos a copiar esto que está acá. Devolver un libro. Seleccionar a la persona, va a seleccionar a la persona que correctamente. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es iterar sobre los libros. Libro. Y a cada libro le vamos a decir, libro, buscar ejemplares prestados a. ¿A quién? A esa persona. Pero la gracia de esto es que, voy a copiar algo acá, no, voy a crearla de nuevo. No, tiene que ser. La gracia es que voy a crear una array list acá de ejemplares, ejemplar, ejemplares. La idea es que este libro, si es que a ese libro yo le digo que me busque si es que hay algún ejemplar que está prestado a esa persona, que este libro los ponga acá. Esa es la idea.
No, no me debe borrar la lista, tiene que simplemente agregar los ejemplares. Eso es lo que tiene que hacer. Una vez que terminamos de revisar todos los libros, en ese listado de ejemplares, deberían estar todos los ejemplares de la persona en cuestión. Así que yo le voy a decir al sistema o le voy a mostrar a la persona el listado de todos los ejemplares y le voy a decir que seleccione uno. Y para hacer eso tengo que iterar sobre los ejemplares. Miren, el Eclipse como que me lee la mente. Voy a iterar sobre los ejemplares y voy a ir escribiendo y más un punto más ejemplar. Para hacerlo todavía más fácil, voy a poner acá libro, libro es igual a ejemplar, get libro. Ejemplar.get correlativo. Pero antes de eso voy a decir libro.get, no sé, título más libro.get autor más título, perdón, libro.get año, más ejemplar, get correlativo. Ya, espero que nos estén enredando con lo que estamos haciendo. Simplemente hemos buscado todos los ejemplares que están a préstamo para esa persona, con esa persona, los iteramos, al ejemplar le pregunto cuál es el libro con el cual está relacionado y los imprimimos para que la persona pueda elegir uno. Así que aquí estamos, seleccionar libro. Entonces, aquí le vamos a decir eso. Devolver un libro, aquí estamos, aquí estamos. Le vamos a decir, seleccione. Leemos el entero del teclado, le restamos uno para transformarlo en índice y tenemos que el ejemplar seleccionado es igual a ejemplares.get el index. Ya. ¿Cómo marcamos que un ejemplar se devuelve? Y todos están pensando, hay que setearle a la persona null. Sí, pero es mejor si nosotros decimos devolver. ¿Para qué nos vamos a meter en el detalle interno de cómo funciona la clase? Simplemente le mandamos un mensaje que dice, ejemplar, devuélvete. Y ejemplar sabrá lo que tiene que hacer. ¿Ya? Así que vamos completando las cosas que nos faltan. Buscar esta cosa de acá y devolver. El devolver es el más fácil, simplemente setea a la persona en null. Y en el libro, buscar ejemplares prestados a. Lo único que tenemos que hacer es iterar sobre todos los ejemplares, preguntar si el ejemplar eh, está prestado a persona. Y si es así, salida, salida.add ejemplar. Fíjense, no le estamos diciendo al ejemplar que me dé la persona y la estamos comparando directamente con la... Estamos siendo un poco más elegantes y le estamos diciendo eso al ejemplar, así que creamos el método y aquí sí que nosotros podemos hacer, pedir si la persona es igual a la persona. Ya. Ok, 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 ok. Probemos. Ah, perdón. Vamos a poner acá un print para decir
Libro devuelto. Ok. Probemos. Agreguemos un libro. Libro. 2000, cálculo uno, Pérez. Vamos a agregarle ejemplares. ¿A cuál libro? Al uno. ¿Cuántos ejemplares? 5. Reporte. ¿Ok? Están los 5 libros, todos disponibles. Agreguemos un usuario, una persona. 2. Ruth. 1. Jimena. Listo. Pidamos un libro. ¿Cuál? ¿Qué persona? La persona uno. ¿Cuál libro? Tanto. Listo. Lo pidió. Revisemos si es que eso es efectivo. Sí, ahí está. Eh, Pidamos el libro nuevamente. 4. Jimena. ¿Cuál libro? Uno. Reporte. Muy bien. Ya. Pongamos a prueba nuestra nueva funcionalidad. 6. ¿Quién quiere devolver el libro? Uno. ¿Qué libro quiere devolver? O sea, ¿qué ejemplar? Perdón. ¿Ese o ese? Fíjense que ese uno y ese 2 es el correlativo, que corresponde a eso que está ahí. Digamos que queremos devolver el uno, que es el primer correlativo. Uno. Ok, dice libro devuelto. 5. Reporte. Muy bien. El primero sale disponible y el segundo todavía está prestado a Jimena. Éxito. Ya. Así que con eso me doy por satisfecho respecto a esta cosa. Ahora, ¿qué tarea les queda a ustedes? La tarea que les queda es el control de errores. Recién ustedes vieron que me equivoqué al escribir algo y explotó. Otra, si una persona ya pidió el mismo libro, no lo puede pedir nuevamente. Ya. Y lo otro, que para mí es más importante incluso, es que hay que mejorar esta parte. Cómo nosotros a partir de una persona sabemos cuáles son todos los ejemplares que tiene. Porque esta cosa que hicimos es súper ineficiente porque va y tiene que recorrer todos los libros y todos los ejemplares y al final podría ser mejor. ¿Cómo? De esta manera. Yo les propongo que la persona, cada vez que pide un ejemplar, almacene esos ejemplares, las referencias. Entonces, cuando una persona pide algo a préstamo, ese ejemplar va a referenciar a la persona que le tiene a préstamo y a la vez esa persona que pidió el libro a préstamo va a agregar ese ejemplar a su bolsa, a su lista de ejemplares que tiene prestados. ¿Para qué? Para que después cuando nosotros necesitemos saber cuáles son todos los ejemplares de la persona, nosotros simplemente le decimos a la persona, oye persona, dame tu lista de ejemplares a préstamo. Y es mucho más rápido. Esto que nosotros estamos haciendo acá es súper lento. Tiene que revisar todos los libros y por cada libro revisar todos los ejemplares. Malo. Si nosotros tuviéramos una lista donde estuviera todo ya hecho, sería excelente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan también. Asociar persona con ejemplar, que es básicamente esta línea que está aquí. ¿Ya? Así que ese es el principal. Y en general, buscar cómo hacer, cómo mejorar estas cosas, todo el código que nosotros escribimos, cómo mejorarlo, cómo hacer las cosas de forma diferente. Acuérdense que el desafío, el gran desafío de este curso es no solamente resolver el problema y resolverlo una vez e irme, sino que resolverlo y empezar a buscar qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo hacer diferente y mejor. Yo de aquí veo varias cosas que podrían ser mejores. Por ejemplo, este código no me gusta. Un for sobre otro for no me gusta, podríamos separarlo. Ya. Eh, ¿Dónde estaba el otro?
Ya se me olvidó dónde está. Bueno, siempre hay opciones de optimización por ahí, ¿ya? Así que jóvenes, eso es por hoy día, ¿ya? Eh, he estado grabando toda la sesión, la de la mañana y la de hoy día, así que las voy a editar, las voy a pegar y las voy a subir como un solo video. Sé que cansa un poco, pero sirve, de verdad sirve el hecho de hacer estos ejercicios, de tratar de ver varias formas, de verlos desde varios ángulos. Y el video lo voy a publicar en Campus Virtual, o el enlace por lo menos, lo voy a publicar en Campus Virtual, ¿ya? Así que ustedes vean cómo mejorar esta cosa. Yo creo que a partir de un sistema de biblioteca pueden haber otras acciones que a ustedes se les pueden ocurrir eh, poner. Por ejemplo, por ejemplo, dar de baja un ejemplar. Porque puede suceder que justo llovió y el ejemplar se mojó y quedó malo. Entonces, el ejemplar 3 del libro de cálculo, no sé cuánto, ese hay que sacarlo, por ejemplo. O por otro lado, dar de baja un libro completo. Por ejemplo, el libro de cálculo 1 del 2000 ya no se puede usar porque tenía un error y ahora viene una nueva versión. Entonces, ese libro completo y todos sus ejemplares ya no pueden ser utilizados. ¿Ven? Eh, por ejemplo. Ya, entonces, igual hay acciones, hay cosas que pueden agregarle al sistema para practicar. Ya, no se conformen solamente con hacer esto, sí, esto debería ser una parte de todo. ¿Ya? Así que jóvenes, eso fue por hoy día. Ya, la prueba entonces yo creo que va a quedar para el martes. Déjeme mirar el calendario. Pip, 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 sí, sí, martes 6. A ver, martes 6, martes 6. Sí, efectivamente va a quedar para el martes 6, ya que como que gastamos como casi un día completo acá, eh, en la tarde, en la hora de clases. ¿Ya? Así que espero que eso. Profe, Dígame, dígame. dos cosas. ¿Tendría que avisar al incluye del cambio de fecha de la prueba? No, porque yo ya sé. Ya, ok. Y segundo, el día de la prueba va a haber una ayudantía antes de la cátedra. En el bloque C va a haber ayudantía. Vale, perfecto. ¿Ya? Así que esos jóvenes, sigan practicando, no se descuiden y cuídense de la lluvia. ¿Ya? Así que nos vemos el lunes. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe, cuídese, que esté bien.